Todos lo hemos escuchado, o incluso lo hemos dicho nosotros mismos. Todos tienen préstamos estudiantiles. Se ha convertido en una norma social, un rito de iniciación para los jóvenes que hacen la transición a la adultez. Pero ¿qué pasa si esta normalidad es en realidad un sistema cuidadosamente construido, diseñado para beneficiar a unos pocos? ¿Qué pasa si el peso abrumador de la deuda estudiantil no es una inevitabilidad, sino un resultado deliberado de decisiones políticas tomadas hace décadas? Esta es la verdad oculta sobre la deuda estudiantil, una verdad que se remonta a los pasillos del poder en Washington, D.C. y ha tenido un profundo impacto en América Latina. No se trata solo de números en un balance general. Se trata de la vida de millones de jóvenes en América Latina que luchan por construir un futuro bajo la sombra de la deuda. Se trata de cuestionar los cimientos mismos de nuestros sistemas educativos y exigir un mejor camino a seguir. Es hora de desentrañar la verdad sobre la deuda estudiantil y comprender cómo llegamos a esta coyuntura crítica. Para entender las raíces de la crisis de la deuda estudiantil, necesitamos retroceder a los años 80 y 90. América Latina estaba lidiando con una grave crisis económica. Los países se estaban ahogando en deudas, la inflación era desenfrenada y la pobreza aumentaba. Aparece el Consenso de Washington, un conjunto de políticas económicas neoliberales defendidas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas, presentadas como la cura para los problemas económicos de América Latina, abogaban por la privatización, la desregulación y una reducción drástica del gasto público. En esencia, el Consenso de Washington buscaba reducir el papel del Estado en la economía y liberar el poder del libre mercado. Si bien estas políticas tuvieron un impacto devastador en varios sectores, su efecto en la educación fue particularmente profundo. Antes del Consenso de Washington, la educación superior en muchos países latinoamericanos se consideraba un bien público, un derecho fundamental que debería ser accesible para todos. Las universidades públicas recibían importantes fondos estatales, las matrículas eran mínimas y las becas estaban ampliamente disponibles. El Consenso de Washington, sin embargo, marcó un cambio radical de mentalidad. Bajo la presión del Consenso de Washington, la educación dejó de ser vista como un bien social y pasó a ser considerada un servicio privado, una mercancía que se compra y se vende como cualquier otra. Este cambio ideológico tuvo implicaciones políticas concretas. Se alentó a los países, y en muchos casos se los obligó, a reducir el gasto público en educación. Las matrículas en las universidades públicas aumentaron y las becas se redujeron. El mensaje era claro: si querías una educación superior, tenías que estar preparado para pagarla. Esto marcó el nacimiento de la industria de préstamos estudiantiles en América Latina. Con la disminución de los fondos públicos y el aumento vertiginoso de las matrículas, a los estudiantes no les quedó más remedio que recurrir a préstamos para financiar su educación. Esto creó una estructura de incentivos perversa en la que los gobiernos, bajo la presión de los prestamistas internacionales, estaban empujando a los estudiantes a endeudarse. Lo que alguna vez fue un derecho se había transformado en un producto financiero. ¿Se imaginan? Sección 4. La mano del prestamista. El rol del FMI y el Banco Mundial. El papel del FMI y del Banco Mundial en esta transformación no puede ser exagerado. Estas instituciones, a menudo criticadas por su enfoque verticalista y sus recetas universales, jugaron un papel clave en la promoción de las políticas que llevaron a la crisis de la deuda estudiantil en América Latina. Utilizaron su poder crediticio como palanca, haciendo de las reformas educativas una condición para recibir préstamos o alivio de la deuda. Estas reformas a menudo incluían medidas que contribuyeron directamente al aumento de la deuda estudiantil, como la reducción de los fondos estatales para las universidades públicas, el fomento del crecimiento de las universidades privadas con fines de lucro y la priorización de los préstamos estudiantiles sobre las becas y subvenciones. En esencia, el FMI y el Banco Mundial, guiados por la ideología neoliberal del Consenso de Washington, fomentaron activamente la mercantilización de la educación en Latinoamérica. Sus acciones ayudaron a crear un sistema donde la deuda estudiantil se convirtió no solo en una posibilidad, sino en una certeza casi absoluta para quienes buscaban educación superior. Las consecuencias de este cambio han sido de gran alcance,
y continúan moldeando las oportunidades educativas para millones de jóvenes en toda la región. Sección 5. Deuda estudiantil. Una mercancía negociada. A medida que la deuda estudiantil se disparaba en América Latina, surgió un mercado financiero paralelo, uno en el que la propia deuda estudiantil se convirtió en un activo negociable. Este proceso, conocido como securitización, refleja la financiarización de otros sectores, como las hipotecas, que ocurrió en el periodo previo a la crisis financiera de 2008. Así como los bancos agrupaban y vendían hipotecas de alto riesgo a los inversores, comenzaron a hacer lo mismo con los préstamos estudiantiles. Esto creó un sistema donde los inversores, atraídos por la promesa de rendimientos constantes, estaban ansiosos por invertir dinero en deuda estudiantil. El riesgo inherente de prestar a estudiantes, muchos de los cuales carecían de ingresos estables o historial crediticio, se enmascaraba mediante el proceso de securitización. Esto impulsó aún más el crecimiento de la industria de la deuda estudiantil, ya que los prestamistas estaban incentivados a otorgar más préstamos, sabiendo que podían transferir el riesgo a los inversores. La financiarización de la deuda estudiantil añadió otra capa de complejidad a una situación ya grave, transformando a los estudiantes de prestatarios en instrumentos financieros. ¿Se dan cuenta? Sección 6. El precio de la ganancia. La calidad de la educación sufre. La mercantilización de la educación y el aumento de la deuda estudiantil han tenido un profundo impacto en la calidad de la educación en sí. A medida que las universidades dependían cada vez más de las matrículas, se vieron obligadas a competir por los estudiantes como empresas que compiten por clientes. Esto llevó a una proliferación de programas de grado, algunos de dudoso valor, diseñados para atraer estudiantes y generar ingresos. El énfasis pasó de proporcionar una educación integral a producir graduados que pudieran ingresar a la fuerza laboral y comenzar a pagar sus deudas. La presión para generar ingresos también condujo a una disminución en la calidad de la enseñanza y la investigación. Las universidades, que enfrentan recortes presupuestarios y costos crecientes, a menudo recurrieron a la contratación de profesores adjuntos que reciben menos salario y carecen de la seguridad laboral de los profesores titulares. La financiación de la investigación, que a menudo depende de subvenciones gubernamentales e inversión privada, se centró cada vez más en áreas con potencial comercial, descuidando la investigación y la erudición fundamentales. La búsqueda de ganancias ha tenido un costo que soportan los estudiantes que a menudo se quedan con montañas de deudas y una educación devaluada. ¿Es justo esto? Sección 7. Recuperando la promesa de la educación. La historia de cómo la deuda estudiantil se convirtió en la nueva normalidad en América Latina es una advertencia sobre los peligros de las fuerzas del mercado sin control y la influencia de instituciones poderosas como el FMI y el Banco Mundial. Es una historia que destaca la urgente necesidad de repensar nuestro enfoque de la educación. Necesitamos alejarnos del modelo de educación mercantilizado e impulsado por el mercado que se ha arraigado en las últimas décadas y volver a una visión de la educación como un bien público, un derecho fundamental que debería ser accesible para todos. Esto requiere un cambio fundamental de perspectiva, un reconocimiento de que invertir en educación no es un gasto, sino una inversión en nuestro futuro colectivo. Es hora de desafiar la suposición de que la deuda estudiantil es inevitable y exigir un sistema que priorice el acceso, la asequibilidad y la educación de calidad para todos. El futuro de América Latina y de hecho del mundo depende de ello.